Se suponía que iba a ser una celebración, pero en su lugar se convirtió en una cicatriz que llevaré por el resto de mi vida, mis 75 años, 3/4 de siglo, un hito marcado con velas, una tarta y la ilusión de la unión familiar. El restaurante en el corazón de Madrid estaba vivo con luz y parloteo. Los cubiertos sonaban contra los platos, camareros se movían entre las mesas, equilibrando bandejas, y una cálida risa se hinchó a mi alrededor como una marea de la que pensé que era parte. Mi esposo, Ricardo, se sentó a mi lado, su mano descansando cerca de la mía, firme y familiar, después de décadas de vida compartida. Mi hijo, Javier, su esposa, Lucía, y mi nieto, Marcos, llenaron los asientos opuestos, sus rostros brillando a la luz de las velas. Todo parecía perfecto hasta que escuché las palabras que cortaron más hondo que cualquier cuchillo. Espero que este sea su último cumpleaños. No fueron gritadas, tampoco fueron susurradas de una forma que pudiera confundirse. No, la voz de mi nuera, Lucía, fue tranquila, firme, dicha como una verdad descuidada. Ya no se molestaba en esconderse, ni siquiera me miró cuando lo dijo. Sus ojos se mantuvieron fijos en el menú. Sus labios se curvaron como si las palabras fueran tan naturales como pedir el postre. Por un momento, pensé que tal vez había oído mal. Quizás el tintineo de las copas y el parloteo de las mesas cercanas habían retorcido sus palabras hasta convertirlas en crueldad. Pero entonces vi a mi hijo, Javier, levantar la vista, encontrarse con sus ojos brevemente, y luego mirar hacia otro lado. El tenedor de Marcos se congeló en el aire. Su rostro se tensó. Luego se aflojó con una indiferencia practicada. Lo oyeron. Lo entendieron, y no dijeron nada. Las velas de la tarta se desdibujaron en mi visión, no por la edad, no por el humo, sino por el repentino torrente de lágrimas que me negué a dejar caer. Mi esposo, Ricardo, sentado a mi lado, debió haber sentido el temblor en mi mano. Alcanzó por debajo de la mesa y me apretó los dedos suavemente. Su forma silenciosa de decir, yo también lo oí. Estoy aquí. Pero él tampoco dijo nada en voz alta. El silencio a mi alrededor era ensordecedor, sus palabras colgaban en el aire, pesadas y venenosas. Mientras el resto de ellos elegía la cobardía en lugar del coraje, me senté allí, forzándome a respirar uniformemente. Aunque cada respiración raspaba como cristal roto dentro de mi pecho, miré a mi hijo, mi propia carne y sangre, el niño que había criado con noches sin dormir e interminables sacrificios. No me miró a los ojos, estudió su copa de agua como si contuviera la respuesta a la incomodidad que se sentaba entre nosotros. Quería, necesitaba solo una palabra de él, un simple, ya es suficiente. Pero él permaneció en silencio, su lealtad atada no a mí, sino a la mujer que acababa de desear que yo desapareciera. Me volví hacia mi nieto, Marcos, aquel a quien había cuidado cuando no podían pagar la guardería, aquel cuyos almuerzos empaqué en silencio, cuyos conciertos escolares nunca me perdí. Su tenedor tintineó contra el plato, sus ojos fijos hacia abajo, fingiendo que no había oído nada, fingiendo que las palabras no acababan de cortar el aire como un latigazo en mi piel. La traición en su silencio me traspasó casi tanto como su crueldad. Era joven, sí, pero no tan joven como para no distinguir el bien del mal, y sin embargo, eligió el mal. O quizás peor, no eligió nada. Mientras tanto, mi nuera, Lucía, sonrió débilmente, como si simplemente hubiera comentado sobre el clima. Su crueldad casual no dejaba lugar a malentendidos. Cada detalle de su comportamiento, la inclinación de su cabeza, la forma en que tomó un sorbo de su copa sin dudar, lo dejó claro, lo dijo en serio, y sabía que nadie la detendría. El camarero se acercó con la tarta, las velas encendidas, los chisperos echando chispas. «Cumpleaños feliz», cantaron. El restaurante se llenó con esa melodía familiar y alegre. Sonreí porque eso se esperaba de mí, porque a las mujeres de mi generación se les enseñó a alisar las grietas y pretender que el cristal no estaba roto. Pero por dentro, la canción era hueca, resonando contra una caverna de dolor. Soplé las velas lentamente. Mi deseo no por otro año de vida,
sino por la fuerza para soportar los que me quedaban. Corté la tarta con cuidadosa precisión, porciones colocadas en platos, pasados por la mesa como ofrendas en un altar. Mi nuera aceptó la suya con un cortés «gracias», como si no acabara de escupir veneno, en el mismo aire que yo respiraba. Mi hijo, Javier, murmuró algo sobre lo bueno que estaba el glaseado. Mi nieto, Marcos, hojeó brevemente su teléfono antes de recordar dónde estaba, y dejarlo de nuevo. Todos volvieron a su charla casual, la conversación fluyendo fácilmente alrededor de la herida que todavía sangraba dentro de mí. Mi esposo, Ricardo, se inclinó más cerca, su susurro rozando mi oído. «No la escuches, vámonos a casa». Sus palabras fueron amables, pero también cansadas. Habíamos soportado años de indirectas sutiles, exclusiones discretas, pequeñas humillaciones enmascaradas como bromas. Sin embargo, esta noche ya no era sutil, era brutal, y era público, incluso si nadie más, en el restaurante, se dio cuenta. Mi pecho dolía con el peso de todo, cada sacrificio que había hecho por mi hijo. Pasó ante mí como un relámpago, las noches tardías, el dinero reunido para su educación, los sueños que dejé a un lado para que los suyos pudieran vivir. Recordé cumpleaños donde trabajé doble turno para poder pagar un regalo que él quería, los inviernos en que usé el mismo abrigo viejo para que él pudiera tener zapatos nuevos, y esta era la recompensa: silencio ante la crueldad. Pensé en el día que nació mi nieto, cómo sostuve su pequeña mano en la mía, y prometí en silencio estar siempre allí para él. Pensé en las noches que me quedé despierta con él, cuando la fiebre era alta, cantándole nanas mientras sus padres descansaban. Pensé en las tardes que me senté en gradas incómodas, animándolo mientras jugaba, mi voz ronca pero llena de orgullo. Y aquí se sentaba ahora, incapaz de levantar los ojos, no dispuesto a decir una sola palabra en mi defensa. El resentimiento se extendió como fuego por mis venas, pero no fue ruidoso ni explosivo. Fue frío, constante, un ardor que se asentó profundamente en mis huesos. Sus palabras: «Espero que este sea su último cumpleaños», no fueron solo crueles. Fueron una declaración de que yo era inoportuna en mi propia familia, de que mi existencia no era más que un inconveniente para ella. Y su silencio me dijo que estaban de acuerdo, o al menos que su comodidad valía más que mi dignidad. El ruido del restaurante me oprimió, risas y copas tintineando, y música de fondo, difuminándose en un único zumbido. La luz de las velas parpadeó, las sombras se alargaron sobre el mantel. Sentí que me encogía en esa silla, más pequeña con cada segundo que pasaba, hasta que finalmente me di cuenta de que no podía quedarme ni un momento más, no cuando la celebración se había convertido en una actuación puesta en escena sobre las ruinas de mi respeto. Me levanté lenta y deliberadamente, obligando a mis piernas a no temblar. Mis manos temblaron ligeramente mientras alisaba la falda de mi vestido, pero mi voz fue firme cuando dije: «Gracias por la fiesta». Sin amargura, sin acusación, solo esas palabras. Mi esposo, Ricardo, se levantó conmigo, su lealtad inquebrantable, su presencia a mi lado, un escudo silencioso. Juntos nos alejamos de la mesa, de las velas, de la risa que ya no me pertenecía. Mientras nos íbamos, sentí ojos siguiéndonos, aunque nadie me llamó, ni mi hijo, ni mi nieto, ni siquiera la mujer cuya crueldad lo había provocado todo. Me dejaron ir sin protestas, sin disculpas, sin vergüenza. Ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra que pudieran haber pronunciado. Me dijo todo lo que necesitaba saber. El aire nocturno afuera estaba fresco contra mi piel, un fuerte contraste con la calidez sofocante del restaurante. Las luces de la ciudad brillaban. Los coches pasaban silbando, y respiré profundamente, llenando mis pulmones con aire que ya no estaba contaminado por la traición. A mi lado, la mano de mi esposo encontró la mía de nuevo, fuerte y firme. No hablamos. No lo necesitábamos. El daño estaba hecho, y las palabras no podían repararlo. Pero mientras nos alejábamos de ese lugar, supe una cosa con una claridad que nunca antes había sentido. Este cumpleaños no sería el último. No de la forma en que ella había esperado. No, este cumpleaños sería el último en el que me sentaría en silencio,
y permitiría que me humillaran. A partir de aquí, las cosas cambiarían. El coche olía ligeramente a aire invernal, y a las toallitas de limón que guardamos en la guantera. Las luces de la calle se deslizaban por el salpicadero, en lentas franjas de blanco y dorado. La calefacción hacía un tic-tac. El intermitente hacía clic en cada semáforo en rojo, como un pequeño metrónomo que no dejaría pasar el momento. Las manos de mi esposo, Ricardo, estaban firmes en el volante, pero su mandíbula estaba tensa. Observé la ciudad pasar, escaparates cerrados, un autobús deteniéndose en el bordillo, una pareja cruzando la calle envuelta en bufandas. El ruido del restaurante había quedado atrás. Sin embargo, la frase pronunciada en esa mesa viajó a casa conmigo, como una sombra en el asiento trasero. Revisé mi teléfono una vez, luego otra, sin llamadas, sin mensajes. Me imaginé a mi hijo saliendo corriendo detrás de nosotros, como hacía cuando era pequeño y olvidaba decir buenas noches. Me imaginé a mi nieto enviando un simple: «¿Estás bien, abuela?». La pantalla se mantuvo oscura, el silencio en el coche llenó cada rincón, y se sintió más pesado que las palabras. Cuando giramos hacia nuestra calle, las luces del porche de los vecinos brillaban con un amarillo suave. Un carrillón de viento chocaba consigo mismo. En algún lugar de la manzana, una puerta de garaje se abrió con un traqueteo, sonidos familiares, sonidos de casa. Intenté que me calmaran, pero mi pecho todavía dolía. Dentro, la lámpara del vestíbulo proyectaba un cálido círculo de luz sobre el suelo de madera. Puse mis llaves en el pequeño cuenco de cerámica y las escuché tintinear. Ese pequeño sonido se sintió demasiado fuerte en la casa silenciosa. Mi esposo colgó nuestros abrigos. Me tocó el hombro y me guió hacia la cocina. Con cuidado, como si llevaras un vaso demasiado lleno, me senté a la mesa mientras él llenaba la tetera. El refrigerador zumbaba, el reloj sobre la estufa marcaba las 10, puso 2 tazas, las blancas con bordes azules, y un tarro de miel. «No pienses demasiado en ello», dijo suavemente, como si bajar la voz pudiera hacer que el recuerdo se encogiera. Asentí porque no tenía fuerzas para más. La verdad era que el recuerdo ya se estaba repitiendo en mi mente, como un bucle que no podía apagar. Su tono había sido suave, sin voz alzada, sin calor. Eso lo empeoró. No fue un error o un arrebato de ira. Fue una certeza casual. Y mi hijo, Javier, mi chico que solía defender a cualquier niño en el patio que fuera excluido, mantuvo sus ojos en su copa. Mi nieto, Marcos, que una vez me dijo que yo hacía el mejor sándwich de queso a la parrilla los sábados, miró su plato. Quería incluso una palabra. No recibí ninguna. Intenté excusarlos. Quizás no oyó. Quizás estaba sorprendido y necesitaba tiempo. Quizás mi nieto se sintió incómodo delante de los adultos. Cada excusa se desmoronó tan pronto como la toqué. Todos oímos, todos entendimos. Solo uno de nosotros se quedó para llevárselo a casa. La tetera hizo clic y se apagó. El vapor empañó la ventana por un respiro. Luego se despejó. Mi esposo, Ricardo, deslizó una taza hacia mí. Rodeé la calidez con mis manos y sentí lo fríos que estaban mis dedos. No me obligó a hablar. Frotó el borde de la mesa con el pulgar, la forma en que lo hace cuando está molesto y trata de parecer tranquilo. Agradecí que no dijera que deberíamos olvidarlo. No puedes olvidar algo que reordena una habitación dentro de ti. Solo puedes aprender dónde están las nuevas paredes. En la cama, la casa se asentó con pequeños crujidos. La luz de la calle de afuera pintó una raya pálida a través de las cortinas. Me acosté boca arriba y observé esa raya moverse lentamente. La respiración de mi esposo era uniforme. La mía no lo era. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mesa de nuevo, velas, platos, un encaje de azúcar en el cuchillo de la tarta, y el momento en que mi hijo miró hacia otro lado, el momento en que mi nieto eligió el silencio, la forma en que su boca apenas se movió cuando dijo lo que dijo, tranquila, segura, como una puerta cerrándose. No fue la primera puerta. Pequeñas puertas habían estado cerrándose durante años. Recordé un día de Acción de Gracias cuando ella se rió de las viejas tradiciones y cambió las tarjetas de
asiento para que yo no estuviera a la cabecera de la mesa. Recordé una barbacoa de verano cuando desestimó mi ensalada y dijo: «Ya hemos pedido». Aunque yo había pasado la mañana lavando lechuga y picando tomates, recordé ofrecerme a tomarles la foto familiar en Navidad, y luego me dijeron que no había tiempo para incluirme en una. Cosas pequeñas, fáciles de pasar por alto cuando quieres paz. Me había dicho a mí misma que no me lo tomara personalmente. Esta noche me demostró que siempre había sido personal. A las 2 de la mañana, me levanté a por agua. El pasillo estaba fresco bajo mis pies. En la sala de estar, las fotos en la repisa capturaron un poco de la luz de la calle. Allí estábamos hace años. Mi hijo, con un hueco entre los dientes, con una gorra de béisbol que compré de segunda mano, después de una venta de garaje, yo con una visera, ambos sonriendo, como si hubiéramos ganado el campeonato. Aunque su equipo quedó en último lugar, lo celebramos de todas formas. Nos las arreglamos de todas formas. Siempre lo hicimos. Toqué el marco y sentí un pequeño escozor detrás de mis ojos. Me quedé allí un rato, y dejé que la casa me sostuviera. La mañana llegó pálida y silenciosa. El cielo era del color del papel. La radio dio el pronóstico. Despejado, más frío por la noche, y luego cambió a una canción alegre que no encajaba en la habitación, así que la apagué. Enjuagué 2 tazas, molí granos y presioné el botón de la cafetera. El olor a café llenó la cocina. Es curioso cómo ciertos olores suelen sentirse como consuelo. Y luego un día simplemente se sienten como paredes en las que te apoyas porque tienes que hacerlo. Comimos tostadas en la mesa, mantequilla ablandada en cuadrados ordenados sobre pan caliente. Mi esposo, Ricardo, me preguntó si quería caminar más tarde. Dije: tal vez. Me estudió por un momento por encima de sus gafas y buscó mi mano. Su palma estaba cálida, la mía estaba fría de nuevo. «Estaremos bien», dijo. Asentí. No quería llorar delante de él. Había sido fuerte por mí tantas veces, que le debía calma si podía encontrarla. Limpié la encimera aunque estaba limpia, regué la planta de la cocina y observé una gota correr por la hoja y caer. Me quedé en el fregadero y traté de entender por qué el silencio se sentía tan fuerte. Luego, la razón se levantó en mi pecho, simple y verdadera. Deberían haberme defendido. Lo dije en voz muy baja solo para escuchar cómo sonaba. Deberían haberme defendido. Las palabras no hicieron eco, se asentaron. Mi esposo levantó la vista del periódico y asintió una vez. No añadió nada. No lo necesitaba. Ambos sabíamos que esa frase era el centro de todo. Toda la tarde el momento se reprodujo. Intenté darle menos poder haciendo pequeñas tareas, doblando paños de cocina, ordenando el cajón con las gomas elásticas y los cierres de alambre, escribiendo una lista de la compra: leche, manzanas, avena. La lista se veía como cualquier otra lista, pero mi mano tembló un poco mientras escribía. Cada vez que mi mente se desviaba de vuelta a esa mesa, sentía el mismo nudo en la garganta, el mismo cálido pinchazo detrás de mis ojos, el mismo frío en mis dedos. Mi cuerpo recordaba incluso cuando intentaba no hacerlo. Pensé en los años de ayuda que habíamos dado. Cubrimos facturas, cuidamos al chico después de la escuela, condujimos al otro lado de la ciudad cuando su coche no arrancaba, enviamos dinero para los frenillos, luego para campamentos, luego para un depósito cuando querían un lugar más grande, llevamos guisos cuando estaban ocupados y nos los llevamos a casa vacíos. No llevaba la cuenta, seguía adelante. Esa fue mi elección, y la hice con amor. Pero el amor no debería requerir tragar el irrespeto, ni de un extraño, y ciertamente no de los tuyos. Cerca de la noche, el cielo se puso de un suave color naranja en el borde, y luego se volvió gris. Una sirena sonó a lo lejos, y se desvaneció. En algún lugar, un perro ladró 2 veces y se detuvo. La calle se quedó en silencio de nuevo. Me senté en mi silla, y observé cómo la luz abandonaba la habitación. La mesa entre nosotros todavía sostenía las 2 tazas blancas de la mañana. Mi esposo, Ricardo, puso una mano en mi rodilla. La cubrí con la mía. No hice un discurso a la habitación vacía. No prometí venganza o grandes gestos. Escuché mi propia respiración hasta que fue constante.
Dejé que la verdad se sentara a mi lado. Su silencio fue una elección. Me dijo dónde estaba yo en sus vidas. Me dijo lo que estaban dispuestos a pasar por alto. Me dijo lo que yo ya no podía fingir no ver. Para cuando me acosté, la pesadez no se había levantado, pero algo dentro se había alineado. Me sentía cansada y clara al mismo tiempo. Me cepillé los dientes, doblé mi suéter sobre la silla, y me deslicé bajo la colcha. La casa suspiró una vez, como lo hacen las casas viejas. Mi esposo apagó la lámpara. En la oscuridad, me susurré a mí misma, con calma y sencillez, la única promesa que podía cumplir: no seguiré como antes. La mañana después de esa larga noche, desperté con la misma pesada claridad. Nada volvería a ser igual. La luz pálida se coló por las persianas en delgadas líneas, tendiendo barras de plata a través de la cómoda. La habitación olía ligeramente a jabón de ropa y al aire fresco que se cuela al amanecer. Mi esposo se movió a mi lado y murmuró mi nombre, con cuidado, como si incluso una palabra suave pudiera romper algo. Me quedé mirando el techo y conté 5 respiraciones lentas antes de sentarme. El recuerdo volvió completo. Su frase, su silencio, la forma en que las velas seguían ardiendo como si nada hubiera pasado. En la cocina, el suelo se sentía fresco bajo mis pies. Enjuagué 2 tazas y dejé correr el grifo hasta que el agua se volvió clara y fría. La cafetera hizo clic, un pequeño punto rojo brillando en la penumbra. Afuera, un camión de reparto traqueteó y se desvaneció. El vecindario estaba despertando, aspersores chisporroteando, un perro dando 2 ladridos cortos, alguien arrastrando un cubo de basura hasta el bordillo. Todos los sonidos ordinarios que normalmente me calman solo hicieron que la casa se sintiera más grande esta mañana, como si las habitaciones hubieran retrocedido para darme espacio para decidir. Comimos en silencio, tostadas, miel, una rodaja de naranja partida entre nosotros. Los nudillos de mi esposo, Ricardo, estaban pálidos alrededor de su taza, pero sus ojos estaban firmes. Extendió la mano sobre la mesa. Con la palma hacia arriba, puse mi mano en la suya, y por un momento dejé que la calidez se moviera de él a mí. Luego abrí el cajón del armario y saqué la vieja carpeta. La cartulina se había ablandado en las esquinas por los años de ser manipulada. Dentro había recibos e impresiones, notas escritas a lápiz ordenado, factura de gas pagada, frenillos cubiertos, campamento de verano, depósito enviado para la compra en la letra de mi hijo, fechado y subrayado. Había tarjetas de agradecimiento, 2, pero ambas sin firmar, como si la gratitud hubiera sido redactada y luego olvidada. Extendí todo sobre la mesa en filas cuidadosas. Los números me miraban como pequeñas luces en un largo camino. Nuestras huellas dactilares estaban por todas partes. Mi esposo volvió con café fresco y puso la taza cerca del borde de los papeles. La cuchara tintineó suavemente contra la cerámica. Por un rato, simplemente nos sentamos así, respirando el vapor y el olor a papel seco de la tinta vieja. Hemos hecho suficiente, dijo él al fin. Su voz era baja y uniforme. No afilada, no amarga. Las palabras se asentaron en mí de la forma en que un libro se cierra después de la última página. Asentí. Suficiente. Abrí mi ordenador portátil. El brillo de la pantalla bañó la mesa en azul suave. Mi reflejo flotaba allí. Ojos cansados. Un pliegue entre mis cejas. Una mujer que se había quedado demasiado tiempo en una habitación que seguía encogiéndose a su alrededor. Escribí la primera contraseña, luego la segunda. Un código de texto zumbó mi teléfono. Lo ingresé con manos que temblaban más por la resolución que por el miedo. El panel de control del banco apareció, ordenado y tranquilo, como si el dinero no fuera el lenguaje que habíamos usado para mantener unida a una familia. Transferencias automáticas. Hice clic en la pestaña y encontré nuestra lista silenciosa y fiel. Recarga de hipoteca cada día 1. Colchón de compra el día 10. Una pequeña transferencia a la cuenta de ahorro que trataban como una tarjeta sin nombre. Dudé. Luego presioné cancelar. Una ventana se deslizó, preguntando si estaba segura. Lo estaba, una por una. Eliminé las líneas que habíamos dibujado para ellos. Cada confirmación tintineó suavemente.
una pequeña campana que se sintió como el aire regresando a un pulmón, a mitad de camino. Mi pecho se tensó. Un recuerdo se levantó sin mi permiso, mi hijo, Javier, a los 23, llamando desde un teléfono público, porque le habían cortado el móvil. Su voz débil por la preocupación por la factura de los frenillos. Movimos dinero esa misma noche. Nos agradeció con un texto lleno de signos de exclamación. Todo corazón, toda promesa. Guardé ese mensaje durante años. Pensé en él ahora y sentí el escozor de cómo la amabilidad se había convertido en un sistema, y un sistema en un hábito, y un hábito en un silencio que permitió que alguien deseara que yo desapareciera. Cerré los ojos y respiré hasta que el dolor se alivió. La mano de mi esposo se posó en mi hombro. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. No estaba dudando de mí. Me estaba ofreciendo una salida si la necesitaba. Lo miré, las líneas junto a sus ojos, la firmeza que nos ha llevado a través de las tormentas, y me escuché responder, con calma y sencillez. Sí, estoy segura. Una imagen inesperada cruzó por mi mente. Un invierno hace mucho tiempo. Nochebuena. Nuestro hijo no más alto que mi cintura, sosteniendo una pequeña caja con una cinta que él mismo ató. Dentro había una pulsera de dijes. Pequeña y brillante. Cada dije un poco torpe. Había ahorrado monedas durante meses. Para ti, dijo, casi susurrando. En ese momento me había sentido vista. No como la que cocina o paga o seca, sino como una persona. Ese recuerdo me calentó y también hizo que la injusticia de anoche fuera más aguda, como un borde brillante. Podría haber llamado y derramado mi dolor por teléfono. Podría haber nombrado cada desaire. Elegí no hacerlo. Elegí el silencio por el bien de mi hijo y por el mío. De vuelta en el portátil, avancé con el resto. Cancelé la protección de sobregiro vinculada a nuestra cuenta. Eliminé mi nombre de sus pagos automáticos de servicios públicos. Desactivé la tarjeta de respaldo guardada en su billetera para emergencias. Otra ventana preguntó si quería notificar a los titulares de la cuenta. No, esto era un límite. No una actuación. Imprimí las confirmaciones hoja por hoja y las deslicé en la carpeta con los recibos viejos, papel contra papel, pasado contra presente. Hicimos una pausa para almorzar, un tazón de sopa, un puñado de galletas saladas. Corté una manzana y comimos las rodajas con los dedos. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el pequeño sonido brillante del cuchillo golpeando la tabla de cortar. No hablamos de lo que sucedería cuando se dieran cuenta. No planeamos discursos ni preparamos respuestas. Dejamos que la simplicidad se mantuviera. Habíamos parado. Más tarde salí al porche. El cielo se había vuelto del color suave de una perla, el tipo de luz que contiene lluvia. El aire olía a tierra húmeda y hojas. Un camión de reparto se detuvo a un lado. El cartero saludó sin levantar la vista de su paquete. Un carrillón de viento de un vecino hacía una música suave y brillante. Me apreté el suéter y observé una fila de hormigas encontrar su camino a lo largo de la barandilla, concentradas y silenciosas. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí tirada en 8 direcciones, me sentí quieta. Cuando cayeron las primeras gotas, fueron ligeras, espaciadas, como pasos cautelosos sobre un suelo de madera. Luego, la lluvia se acumuló. La calle se oscureció. Las hojas del arce adquirieron ese verde profundo y brillante que obtienen cuando el aire está mojado. Los canalones comenzaron su melodía constante. Me quedé allí y dejé que unos pocos pinchazos fríos encontraran mi rostro. Se sintió limpio. Pensé en las velas de anoche, en cómo sus llamas parecían valientes incluso mientras se derretían. Yo no me estaba derritiendo, me estaba sentando de nuevo. Me limpié los zapatos en el felpudo y encontré a mi esposo apilando los papeles en una pila ordenada. Había escrito la fecha en una nota adhesiva y la había pegado en la parte superior. «¿Para que recordemos?», dijo. Asentí. Esto merecía una fecha, como lo hacen los comienzos. Preparé manzanilla. La tetera silbó y luego se calmó. Nos sentamos en la mesa en la que nos hemos sentado durante décadas,
cumpleaños, proyectos escolares, solicitudes de empleo, días festivos, largas noches, esperando que sonara el teléfono. Mis manos rodearon la taza caliente y observé cómo el vapor difuminaba el borde del mundo por un segundo, luego se desvanecía. El alivio no llegó de golpe. Llegó en pequeños y amables pedazos. Menos tensión en mi pecho, menos crispación en mi mandíbula, la sensación de que mis hombros bajaban de mis orejas. Pensé brevemente en llamar a mi hijo para explicarle, para decirle que no estábamos enfadados, solo hartos, pero las explicaciones a menudo son invitaciones a discutir, y yo había terminado de discutir conmigo misma sobre mi valía. Nuestra elección fue simple: cuidar de ellos cuando se nos pidiera con respeto, no como un valor predeterminado, no como un deber oculto dentro de un brindis navideño. Cuidar de nosotros primero. La noche se adentró temprano a lomos de la lluvia. Las luces de la calle se encendieron, halos brillando a través del agua en el aire. En algún lugar, una sirena sonó a lo lejos. Luego se disolvió. Apagué la luz del techo y dejé que la pequeña lámpara junto a la nevera proyectara su suave círculo. La casa se sintió como si hubiera exhalado. Limpiamos las tazas, las secamos, las colocamos de nuevo en su lugar. Sin discursos, sin votos dramáticos, solo una línea tranquila y constante trazada donde debería haber estado hace mucho tiempo. Antes de acostarme, abrí el cajón donde guardo algunos recuerdos y encontré la pulsera de Dijés. La cinta había desaparecido. El metal estaba rayado y opaco, pero el pequeño corazón todavía atrapaba la luz. Lo sostuve en mi palma. Sigo siendo esa madre, sigo siendo esa mujer. Puedo amar a mi familia y también amar mi propia vida. Deslicé la pulsera de vuelta y cerré el cajón suavemente. Afuera, la lluvia se suavizó hasta convertirse en un susurro. Abrí la ventana y dejé que el aire fresco levantara la cortina. La habitación olía a limpio, a pavimento mojado y a menta del jardín. Mi esposo dobló las sábanas. Nos movimos alrededor del otro como lo hacen las personas que han practicado la amabilidad durante mucho tiempo, pasando, entregando, tocando un hombro, sin palabras. Cuando nos acomodamos, buscó mi mano en la oscuridad. No es venganza, dijo. Apenas un aliento. No, respondí. Es respeto. La casa se quedó quieta. El nuevo silencio no estaba vacío, era nuestro. La primera señal de que se habían dado cuenta llegó 3 días después. Yo estaba enjuagando lechuga en el fregadero, el agua fría entumeciendo mis dedos, cuando el teléfono zumbó contra la encimera. La pantalla iluminó el mármol, con un rectángulo pálido de luz. El nombre de mi hijo, Javier. Durante una larga respiración, lo observé vibrar. Un pequeño insecto atrapado bajo un cristal. El aire olía ligeramente a jabón y a granos cortados. Afuera, un arrendajo azul se quejaba desde el arce. Dejé que la llamada sonara hasta el final. La casa absorbió el último trino y se quedó en silencio de nuevo. Un mensaje llegó un latido después. Mamá, cambiaste algo con el banco. Ninguno de los pagos se realizó. Me sequé las manos en la toalla a rayas, la que nuestro nieto derramó jugo el verano pasado, y la doblé cuidadosamente a lo largo de las costuras. Mi esposo, Ricardo, estaba sentado a la mesa con sus gafas de lectura bajas en la nariz, el periódico extendido como un escudo suave. Levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Sin preguntas, solo presencia. El reloj sobre la estufa seguía marcando, firme como la respiración. Ambos habíamos esperado este momento, de la misma manera que esperas la marea, incluso cuando no puedes ver la luna. Al caer la noche, las llamadas se multiplicaron. El nombre de mi nuera, Lucía, floreció en la pantalla una y otra vez, brillante e insistente. Escuché un mensaje de voz con el altavoz boca abajo, por lo que su voz llegó amortiguada a través de la madera. Esto es ridículo. No podemos vivir así. Arréglalo. No, por favor. No. ¿Qué pasó? Solo el tono de alguien acostumbrado a interruptores que siempre funcionan y puertas que siempre se abren. Cada palabra se asentó dentro de mí como una piedra. Pensé en el restaurante, la luz de las velas, el azúcar en el cuchillo de la tarta.
y su frase tranquila flotando en el aire como una corriente fría. El silencio después había sido una elección. Esto también lo era. La mañana trajo luz gris y una niebla fina que suavizó los tejados al otro lado de la calle, unté mantequilla en la tostada, agregué un chorrito de miel, y me di cuenta de que me estaba moviendo más lento, notando cosas que usualmente pasaba por alto rápidamente. El borde gastado del mantel, la forma en que la nevera zumbaba, y luego se silenciaba, el aroma cítrico que persistía de la naranja que había cortado. El teléfono zumbó de nuevo, otro mensaje de ella, más agudo esta vez. Nos has puesto en una mala posición, como si el cuidado fuera una factura de servicios públicos que yo no había pagado. Al mediodía, los neumáticos sisearon en la carretera mojada afuera. Su coche se detuvo demasiado rápido, los frenos chirriando en el bordillo. A través de la ventana, lo vi sentarse por un largo momento, las manos blancas en el volante, los hombros encorvados de una manera que lo hacía parecer tanto mayor como un niño de nuevo. Cuando finalmente subió por el camino, sus pasos crujieron la grava que aún no habíamos barrido de la lluvia de la semana pasada. Llamó 3 golpes fuertes que hicieron vibrar el cristal. Abrí la puerta, pero mantuve la mano en el marco. La luz del pasillo proyectaba un círculo cálido entre nosotros. Afuera, el aire olía a hojas húmedas. Sus ojos buscaron los míos. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué harías esto? Sentí la textura de la madera bajo mi palma, el pequeño relieve donde mi esposo, Ricardo, una vez hizo una mella al mover una estantería. Ahora estamos cuidando de nosotros mismos, dije. Sin temblor, sin disculpa, las palabras se sintieron nuevas y exactas, como zapatos que finalmente calzan. Su boca se abrió, luego se cerró, miró más allá de mí hacia la cocina silenciosa, los sobres apilados, el frutero ordenado, la tetera descansando en el quemador trasero, sin caos, sin crisis, solo vida sin nuestros nombres tranquilamente pegados a los suyos. Su mandíbula se tensó. Estás destrozándolo todo. La frase golpeó como un portazo, destrozando como si salir del papel que escribieron para mí fuera lo mismo que derribar el escenario. El viejo impulso se levantó. Explicar, calmar, ofrecer un compromiso, pero lo observé pasar sin alcanzarlo. Esperó. Quizás esperando lágrimas o una reprimenda, algo contra lo que pudiera empujar. No le di nada más que la verdad de mi quietud. Se dio la vuelta con una exhalación brusca, la grava saltando bajo los neumáticos mientras se iba. La casa contuvo el eco. Mi esposo, Ricardo, se acercó al umbral, puso una mano firme en mi hombro. Hiciste lo correcto, murmuró. Asentí, aunque las palabras destrozándolo todo seguían moviéndose a través de mí, como una corriente fría debajo de una puerta. Lo que siguió fue una especie de clima, textos, correos electrónicos, mensajes de voz, pequeñas tormentas pasando por el mismo cielo. Mi nieto, Marcos, envió un mensaje. El wifi se cortó. Pasó algo con el pago automático. Un segundo después, mamá dice que la llames. Me quedé mirando el cursor parpadeante en el cuadro de respuesta y cerré el teléfono. Los correos electrónicos de mi nuera, Lucía, llegaban con líneas de asunto en mayúsculas. Luego se suavizaban en frases que intentaban ser encantadoras y fallaban. Mi hermana envió una nota escrita a mano con un subrayado. Por favor, mantén a la familia unida. Como si unida fuera algo que puedes volver a pegar. Después de haberlo pisoteado, hablaron de interrupción, comodidad, inconveniencia. Ninguno de ellos habló de esa noche. Ninguno preguntó cómo me sentí, al escuchar un deseo lanzado como un guijarro a un pozo y dejado para que hiciera eco. En su historia, yo era un fallo del sistema, no una persona que decidió dejar de ser un sistema. Por la noche, me quedaba despierta y escuchaba el viento pasar sus dedos a través de los arces. Los dormitorios olían ligeramente a algodón limpio, y a la menta del jardín que se colaba por la ventana entreabierta. A veces practicaba conversaciones en mi cabeza, explicaciones suaves, palabras cuidadosas, pero cada una se disolvía en la misma verdad. Las explicaciones solo funcionan cuando ambas partes están dispuestas a escucharlas. Ellos habían estado practicando un lenguaje diferente durante años. Unas pocas noches después, los golpes comenzaron al anochecer,
rápidos y furiosos. A través del cristal esmerilado, pude ver su silueta, rígida, un abrigo oscuro, bien abrochado. No puedes simplemente cortarnos el suministro. Su voz se propagó por las tablas del porche. ¿Sabes lo que esto le está haciendo a tu nieto? Mi esposo se quedó en su silla, con los ojos puestos en mí. Un faro firme. Me quedé en el pasillo, con las manos a los lados, el corazón latiendo a un ritmo lento y deliberado. Pensé en los conciertos escolares que nunca me perdí, en la sopa enfriada con respiraciones cuidadosas, en la última fiebre que aguanté para que sus padres pudieran descansar. Pensé en la mesa de cumpleaños, en la forma en que ella no me miró cuando habló. El dolor llegó, y lo dejé moverse a través de mí sin convertirlo en una razón. No abrí la puerta, los golpes flaquearon, luego se detuvieron, los pasos se retiraron. Una puerta de coche se cerró con un golpe hueco. Las luces traseras manchadas de rojo a través de la calle mojada y desaparecieron. Regresé a la cocina. Mi esposo deslizó una taza de té hacia mí, el vapor rizándose como una suave cinta. No lo analizamos, nos sentamos y dejamos que el silencio nos dijera que habíamos hecho lo que nos propusimos hacer. Los días se alargaron. Sus mensajes pasaron de la ira a la súplica, luego a palabras destinadas a herir. Estás destrozando a la familia. Tú nos enseñaste la generosidad. ¿Qué te pasó? Cada línea intentaba alcanzar la palanca marcada como culpa. Sentí el tirón familiar y lo dejé. De la forma en que dejas una bolsa demasiado pesada que has llevado más lejos de lo que deberías. Pequeños recuerdos surgieron en los espacios intermedios. Mi hijo, Javier, a los 12, tacos embarrados, labio inferior mordido, preguntando si podía hablar con su entrenador porque él no sabía cómo. Mi nuera, Lucía, al principio, agradeciéndome por cuidar al bebé, luego recordándome que no publicara fotos porque ella tenía un tema. La Navidad en que compré una mesa plegable extra para que todos cupieran, solo para que me dijeran que habían hecho otros planes en la otra punta de la ciudad. Nada de eso era lo suficientemente grande solo. Juntos, formaban el contorno de una vida en la que yo era útil, no querida. Comencé a dar paseos matutinos de nuevo. El vecindario olía a corteza húmeda y a pan caliente de la panadería de la esquina. Una mujer que veo a veces, trenza gris, zapatillas brillantes, levantó la mano en señal de saludo y dijo: «Qué frío hoy». Nos quedamos un minuto admirando un jardín de rosas tardías latiendo con rocío. Se sintió bien tener una conversación sin pruebas dentro de ella. En casa, me moví lentamente por las habitaciones, desempolvando la estantería donde todavía brillan los trofeos escolares de nuestro hijo, enderezando la foto enmarcada de todos nosotros en el lago hace años. En ella, mi nuera se ríe, la cabeza echada hacia atrás. Toqué el cristal. No estoy reescribiendo nuestra historia, me dije. Estoy revisando mi parte en el presente. En el 7º día, llegó un pequeño sobre sin dirección del remitente. Dentro había un recibo arrugado de una tienda de comestibles, cerca de su casa, y una nota con la letra temblorosa de mi nieto, Marcos: «Abuela, compramos mantequilla de cacahuete sin tu tarjeta. Mamá dice que te diga que estamos bien». Me senté a la mesa y respiré el orgullo tranquilo entre líneas. Mis ojos ardieron, pero no lloré. El mundo no se había acabado, se había ajustado. Esa noche, dormí. No mucho, no profundamente, pero de alguna manera más limpio. Cuando desperté antes del amanecer, la casa era un contorno suave, azul y plateado. Hice avena. Agregué canela y llevé 2 tazones a la mesa. Mi esposo tomó mi mano a través de la madera desgastada por los años. «Estamos bien», dijo asentí. No triunfante, no reivindicada, simplemente bien. Los mensajes no han cesado. No espero que lo hagan, pero su peso está cambiando. Estoy aprendiendo a dejar que las palabras caigan donde pertenecen, fuera de mí. Mientras atiendo la vida dentro de estas paredes, pueden llamarme la destructora, si les ayuda a dar sentido a un mundo sin mi cartera detrás. Yo sé lo que soy, una mujer que finalmente dejó lo que le estaba rompiendo la espalda y eligió ponerse de pie. Debajo del dolor hay claridad. No rompí la familia. Me negué a ser su motor silencioso, y en el silencio que sigue,
puedo oír algo que no había oído en años, mi propio corazón, firme en mi pecho, marcando el tiempo para mí. Las llamadas llegaron primero, ráfagas agudas que sacudieron la tranquilidad de nuestra cocina. Luego los mensajes de texto, una marea implacable de palabras apilándose unas sobre otras, exigiendo, acusando, suplicando. Mi hijo, Javier, escribió. Mamá, has ido demasiado lejos. Arregla esto, por favor. Los mensajes de mi nuera, Lucía, eran más duros, todo en mayúsculas y signos de exclamación, como si gritar a través de una pantalla pudiera doblegarme. Los leí una vez. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si cerraras un libro que ya no deseas leer. Serví té, estudiando mis manos en la porcelana familiar. El vapor se elevó, llevando el suave aroma a manzanilla, mientras mi esposo se sentaba frente a mí, sus gafas bajas en la nariz, observándome en silencio. Él no necesitaba decirlo, ambos sabíamos que habíamos cruzado a un lugar nuevo, uno donde el silencio era nuestra respuesta. Pero el silencio tiene sus propias consecuencias. Al segundo día, mi hermana llamó. Su voz susurrante y cuidadosa: están diciendo que los has abandonado, que has roto a la familia. Escuché, asentí para mí misma, y dejé que sus palabras pasaran sobre mí como un viento frío. Ella no preguntó cómo me sentía, no preguntó cómo fue escuchar esa frase en mi cumpleaños. Ella solo repitió su historia, que yo había destruido algo. Sin embargo, la verdad era simple. Yo había dejado de destruirme a mí misma. En la tercera tarde, hubo un golpe en la puerta. La voz de mi nieto, Marcos, se coló por la madera, fina, incierta. Abuela, papá dice que necesitas hablar con él. Me congelé, mi corazón se tensó. Sus palabras no fueron crueles, pero llevaban el peso de la ira de otra persona. Ansiaba abrir la puerta, abrazarlo, decirle que nada de esto era su culpa, pero me quedé quieta, mi palma plana contra la fría textura de la puerta. Susurré tan suavemente que él no pudo oír. Te amo. Luego sus pasos se desvanecieron. Tragados por la noche, el mundo exterior siguió moviéndose como si nada hubiera cambiado. La panadería de la esquina todavía llenaba el aire con el aroma a pan caliente cada mañana. Los vecinos paseaban a sus perros, las hojas girando y cayendo en su lento ritmo. En el mercado compré manzanas, su piel brillando roja bajo la luz fuerte, e intercambié palabras amables con la dependienta, que preguntó si iba a hacer tarta. La vida zumbaba, firme y ordinaria, pero dentro de mí todo había cambiado. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, llegó un correo electrónico. No era de la familia. Era de una vieja vecina, alguien con quien no había hablado en años. Recuerdo cómo solías traer sopa cuando mi marido estaba enfermo. Escribió: probablemente no lo sepas, pero esa pequeña amabilidad me salvó más de una vez. Siempre he admirado tu fuerza. No dejes que nadie te haga olvidarla. Me senté allí leyéndolo, la habitación en silencio excepto por la constante percusión de la lluvia. Mis manos temblaron, no por miedo esta vez, sino por la repentina calidez de ser vista, no como una proveedora, no como un sistema, sino como una persona. Fue un recordatorio de que el amor en su forma más verdadera no necesita ser ganado o mendigado, llega en silencio, como la lluvia en un tejado, y perdura. La presión de la familia no cesó. Más textos. Una publicación en línea de mi nuera, Lucía. Palabras afiladas, ensayadas, sobre lealtad, obligación, apariencias. Amigos de ellos intervinieron, extraños que solo conocían su versión. Leí las primeras líneas, luego cerré la página. Su ruido era suyo para cargarlo, no mío. Llené mis días de manera diferente. Planté bulbos en el jardín, metiendo cada uno en la tierra fresca con cuidado. Clasifiqué cajas viejas, deteniéndome en fotografías que mostraban no solo días festivos, sino también tardes tranquilas, el tipo que nadie recuerda más que yo. Preparé café lentamente, dejando que el olor llenara la casa, pequeños rituales, pequeños recordatorios de que la vida todavía era mía para vivir. La parte más difícil fueron las noches. Fue entonces cuando la duda se coló.
susurrando que tal vez tenían razón, tal vez había arruinado algo. Pero cada vez que regresaba a ese momento en el restaurante, el brillo de las velas, la cruel frase arrojada tan casualmente, el silencio de aquellos a quienes lo había dado todo, supe que la ruina ya había comenzado mucho antes de que yo decidiera dejar de alimentarla. Pasó una semana, luego 2. La distancia se ensanchó, y con ella llegó un espacio que no me había dado cuenta de que necesitaba. Mi esposo, Ricardo, y yo nos sentamos en el porche por las tardes, observando cómo el cielo cambiaba de color mientras el sol se ponía. Hablamos de cosas pequeñas, el nuevo cachorro del vecino, los tomates que llegaban tarde este año, el libro que él quería leer a continuación. No fue grandioso, no fue ruidoso, pero fue nuestro. El mensaje final que me llegó no fue de enojo, ni siquiera fue exigente, fue de mi nieto, Marcos, de nuevo, corto y simple. Abuela, te echo de menos. Apreté el teléfono contra mi pecho y cerré los ojos. Esa era la verdad debajo de todo su ruido, la voz de un niño, sin adornos, sin entrenar. Ese era el amor al que valía la pena aferrarse. Así que me quedo aquí en la casa tranquila, que ya no es pesada, sino ligera con la elección. Cuido el jardín. Cocino comidas solo para nosotros. Respondo cuando quiero, y dejo que el resto pase de largo. El mundo todavía puede llamarme obstinada, fría, incluso cruel, pero yo sé más. Simplemente estoy viva por fin en mi propia piel. Y si alguna vez te han hecho sentir pequeño, si alguna vez has llevado a una familia a tus espaldas, solo para quedarte solo, sabe esto, no estás solo. No tienes que ganarte el amor desapareciendo. No tienes que comprar tu lugar en la mesa. A veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte, sentarte en el silencio y dejarte respirar. Me di cuenta de que la edad no se trata de debilidad, se trata de dignidad.